¿Qué tal, estimados? Bueno, mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente de Comscore acá en México. En pantalla van a poder ver mi email y también mi Twitter para estar en contacto. La misión mía con ustedes es navegar un poco lo que es las métricas en Internet, de los cuales, bueno, es bastante material, entonces les voy a pedir que traten de mantenerlo con bastante atención y ojalá, digamos, podamos seguir siempre el hilo. Y obviamente siempre las preguntas que vayan surgiendo, por favor anótenlas y vamos a apoyarlo después en el tema de la resolución de ellas. El temario de este curso van a ser 4 etapas. Primero, métricas y modelos de negocio. En segundo lugar, la etapa pre de medición. En tercer lugar, la etapa durante la medición. Después, la etapa post de la medición. Y trataremos de explicar cómo se hace efectividad publicitaria en digital. ¿Estamos listos? Entonces comencemos. La primera parte es la introducción, en la cual voy a tratar de explicarles cuáles son las prioridades que han tenido los directores de marketing, los Chief Marketing Officers o CMOs que están en la pantalla ahí, a nivel global. Estos son algunos datos que hemos sacado de eMarketeer. eMarketeer aquí nos está mostrando cuáles son las prioridades que tienen estos directores de marketing con respecto a algunas acciones o actividades de marketing. Por ejemplo, podemos ver que redes sociales en 2010, hace 5 años, era una prioridad clave. Infraestructura digital, 52%, era muy importante. Publicidad digital, 54%. También se nombra Search a nivel de optimización, la parte de movilidad, email marketing, campañas virales, utilizar blogs, etc. Entonces, ¿y qué? Aquí sale un año después, a la derecha, tecnologías que ellos están realmente interesados en tratar de impulsar hacia adelante. Esto es un dato de diciembre de 2011. Y bueno, mobile va tomando más la delantera. La raya roja significa muy interesados, ¿no? Y aplicaciones para tablet en segundo lugar, HTML5 tercer lugar, experiencias, tecnologías en plataformas cuarto lugar, digo, Internet TV quinto lugar y así hacia abajo. Ahora, a nivel de, digamos, ¿qué tácticas utilizan las agencias a nivel de marketing digital? Hay simetría entre lo que están pidiendo los anunciantes, o sea, los directores de marketing, con las agencias. Vemos que las agencias están impulsando 77% redes sociales, 71% experiencias de marca, 70% móvil, 61% infraestructura digital, search después, publicidad digital, etc. Actualmente hay un match importante entre lo que espera el director de marketing con lo que espera la agencia. En la siguiente página podemos revisar las métricas que están utilizando los directores de marketing para iniciativas de social media. Hay varios factores acá que parecen interesantes, pero lo que más me llama la atención, por ejemplo, en 2009, solamente el 42% de las empresas estaban midiendo menciones positivas. En cambio, en 2010 ya el 75% lo estaba haciendo. Conversiones, un poco más abajo. El 29% le estaba pidiendo conversión, o sea, convertir significa transformar un prospecto, quizá o un visitante X o un suspect en cliente o en un potencial negocio, ¿no? En un lead. 29% le exigía esto a social media. Solamente un año después, en 2010, 81% le pide conversiones a redes sociales. Más abajo, revenue, 16% le pedía revenue a redes sociales, después 71% el año 2010 ya lo estaba pidiendo. Y un número que me llama la atención es el último, dice que no medía, 11%, y el 2010 todos medían. Entonces, algo está pasando con realmente estos, digamos, directores de marketing que están impulsando las métricas y dicen que hay que medir. ¿Qué están midiendo redes sociales? Por ejemplo, el feedback de preferencias respecto al cliente, a la mano derecha, el uso, digamos, la conducta y el análisis de contenido, el retorno sobre la inversión, el ROI, identificar influenciadores, detección de tópicos, inteligencia competitiva, análisis de riesgos, análisis de sentimientos. O sea,
hay métricas rodando a social media, no solamente el tema de meter contenido, sino también están preocupados de medirlo y rentabilizar lo que se está haciendo en redes sociales. Respecto a las métricas que están utilizando estos también directores de marketing, en el slide que estamos revisando, es que se sienten, digamos, bastante confiados en utilizar, por ejemplo, métricas de engagement en el sitio web, por ejemplo, tiempo en el sitio, páginas vistas, ¿okay? Se sienten un poquito menos confiados, por ejemplo, utilizar métricas respecto al performance, digamos, del contenido web y el uso del sitio. Y un poco menos en las conversiones, que ya explicamos que las conversiones eran hacer que los usuarios hagan algo y digamos, que uno quería, o por ejemplo, que se escriban una base de datos para que sean potenciales clientes, etc. Entonces, adicionalmente, vemos a la izquierda que hay métricas que son muy fáciles para ellos, por ejemplo, página vista, el CTR, click-through rate, registros, después, más atrás, volumen y origen de tráfico, importancia en la búsqueda, preferencia de búsqueda. ¿Okay? Entonces, pareciera que el ambiente de métricas digitales es bastante complejo por la cantidad de terminología, especialmente en inglés, que hay. Pero vamos a tratar de resolver esta complejidad basándonos simplemente en qué es lo más importante para medir. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, digamos, como curso. ¿Qué nos interesaría realmente medir en marketing interactivo? En las propiedades web que tengamos, en nuestra página web, en nuestra aplicación web, nuestros videos, etc. ¿Por qué es importante analizar eso antes de ponerse a medir? Simplemente porque si tenemos claro el objetivo de medición, siempre va a ser menos complejo identificar cuál es la métrica que realmente necesitamos. Entonces, en el siguiente slide hay varios ejemplos de negocios. Como dicen ahí, hay por ejemplo retail, viajes, medios, etc. Cada uno tiene desafíos que son distintos. Por ejemplo, el banco en línea, que está al medio. ¿Qué métrica necesitará? Por ejemplo, métrica importante para un banco sería la cantidad de transacciones que se están haciendo. También cuántos productos se están revisando. También podría ser cuáles productos se están revisando más. Cuáles son las sucursales que la gente está buscando para llegar. ¿Qué tipo de transacción se está haciendo a nivel de volumen de dinero? Entonces, son métricas muy enfocadas al negocio del banco. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a un medio, a cualquier medio, a los que venden publicidad, por ejemplo, un Universal, un Milenio, un Excelsior, cualquiera, ¿no? La métrica es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque son métricas ya que me tienen que ayudar a entender el consumo del sitio para poder vender publicidad. El negocio del banco era hacer transacciones, y hacer que la gente pague, digamos, sus servicios por ahí, haga inversiones, compre seguros, etc. El negocio del medio es tener un tráfico de calidad para generar negocio por ahí. Travel, viajes, que está arriba, también funciona como en e-commerce, porque necesita que la gente elija, digamos, un destino, compre un paquete, un avión, hotel, auto, arrendado, etc. Y eso es otro tipo de métrica, es métrica, digamos, más de foco en negocio, foco en ingresos. Y así también educación, entretenimiento, salud, todos tienen distintos focos a la hora de hacer métricas. Veamos algunos casos. Por ejemplo, en el caso de un sitio de contenido, ahí está el ejemplo de Wall Street Journal. En el Wall Street Journal, como pueden ver, es un medio, y a la derecha abajo hay publicidad de Canon. Algo tuvo que demostrar el Wall Street Journal a Canon, que realmente Canon invirtió en publicidad ahí. Y entre las opciones que habrá demostrado habrá sido tipo de audiencia que está en el Wall Street Journal, podría ser gente que también pudiera tomar decisiones con respecto a una máquina de ese tamaño que está ofreciendo Canon. Y no una máquina de matriz de punto. Entonces, primero hay una componente de que hay un match de audiencias, de intereses de audiencia entre Canon y Wall Street Journal. ¿Y qué es lo que queremos con esto? Stickiness, ¿no? Lo que queremos
es que realmente como medio generar que los usuarios estén totalmente pegados con el contenido y los usuarios ojalá me vean todos los días, ojalá a cada rato y que pasen mucho tiempo ahí porque con eso yo genero el tráfico necesario para poder hacer negocio. Y el negocio es publicitario, ¿no? Si no tengo tráfico no puedo generar negocios si soy un medio. Por eso métricas tipo páginas vistas por cada visita puede ser fundamental. La lealtad de los usuarios a la hora de consumir contenidos, cuántas veces vuelve por día, cuántas veces vuelve por semana, puede ser importante. ¿Cuántas páginas se está haciendo en cada visita? Una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. El tiempo que está pasando en cada página, entre más tiempo, más engagement, ¿no? O sea, implica que la gente sí está leyendo, implica que sí está viendo el video, e implica que incluso podría estar más tiempo expuesto a la publicidad digital. Y el tiempo por cada visita, ojalá que sea lo más alto posible, o sea, desde que la persona se conectó a internet y se metió al sitio, en el caso de Wall Street Journal, cuánto tiempo pasó en esa visita completa. ¿Por qué? Porque entre más sea grande el tiempo de sesión, más tenemos la capacidad de generar tráfico, o sea, más páginas vistas, más videos, más fotos consumidas. Otro ejemplo sería un sitio de branding. Aquí hay un sitio, por ejemplo, de Bimbo. Y acá realmente ustedes pensarán, bueno, si Bimbo no vende pan, ¿por qué está ahí? Claro, quiere hacer exaltar su marca. Por eso Bimbo está online. Y como hay audiencias digitales, quieren compartir el tiempo de las audiencias digitales también con la marca y tengan una experiencia. ¿Qué quieren lograr ellos? Engagement con la audiencia. Y eso implica estar midiendo otras cosas. ¿Qué es engagement? Es estar, digamos, encadenado a los contenidos, pero por gusto y pasión propia. O sea, si me gusta el contenido, estar ahí, y si quiero estar, digamos, compartiendo con ellos. Entonces estoy buscando métricas, por ejemplo, de por dónde se fue la gente cuando abandonó el sitio. ¿Qué porcentaje de las salidas fueron por el home? ¿Fueron por la página de salud? No sé. Aparece algo como la tasa de rebote. O sea, ¿qué porcentaje de las visitas tienen un solo page view? Llegan al sitio y se van de inmediato. Rutas de navegación, ¿por dónde fueron? Home, deporte, entretenimiento, ¿no? ¿Por dónde entraron? ¿Cuál fue el lugar de entrada del sitio? Entonces quiero entender cómo las personas están utilizando digital en, digamos, la página digital, en este caso Bimbo. Otro negocio sería la generación de leads, lead generation. Y aquí tenemos un ejemplo de Nissan. Y ahí está, es para buscar la opción de que una persona llene una ficha, o digamos, y pueda hacer una solicitud, digamos, de prueba de manejo. Entonces me piden el nombre, me piden el apellido, correo electrónico, etc. Y lo que me gustaría en este caso como métrica es ser lo más eficiente posible. Son métricas de eficiencia. Y en esa slide podemos ver que ahí están las métricas, por ejemplo, de metas cumplidas. ¿Cuánta gente se entró en un funnel de conversión? ¿Qué es un funnel? Es un embudo. El embudo es, entendamos que es el proceso de compra, proceso de inscripción, donde quizá el primer paso puede llegar un montón de gente interesada, por ejemplo, pasaje aéreo, 1000 personas, pero cuando ya tienen que ver, poner la tarjeta de crédito, se va a la mitad. Y los que realmente pusieron la tarjeta de crédito, realmente lograron pagar, quizás un 5%, 1%, 0,5%. Entonces, llegan muchos, pero salen pocos. Entonces, eso le llamamos embudo de conversión o funnel. El reverse goal path es todo el proceso que las personas están haciendo a la hora de estar en este embudo de conversión y me hace que realmente me pase, por ejemplo, de un paso siguiente, pero al anterior, devolverme. Por ejemplo, estoy en el paso 3 de elegir un pasaje aéreo y realmente no me gustan las rutas, me devuelvo y busco de nuevo, o busco otro día. Esa devolución o esa interacción de devolverte dentro de un funnel le llamamos reverse goal path. La tasa de conversión sería cuántos salen del embudo de conversión. O sea, si se metieron 100 personas a comprar algo y realmente compró uno, la tasa de conversión sería 1%, solamente uno compró. Otro tipo de negocio sería e-commerce. Respecto al e-commerce, en este caso tenemos un ejemplo de Amazon. ¿Okay? En el caso de Amazon, ahí podemos ver que es un sitio que permite comprar de inmediato. O sea, puedes revisar el producto, pones comprar, listo, y pagas de inmediato online. En este caso,
Son métricas muy enfocadas a las ventas, como podemos ver en el siguiente slide, son métricas enfocadas al retorno sobre la inversión, al ROI. ¿Por qué? Son métricas que tienen que ver con ingresos, con los productos vendidos, con las transacciones que se están haciendo. ¿Cuántos días se demora una persona en comprar? ¿Cuántas visitas se demora para comprar? ¿Cuántas campañas estoy corriendo? ¿Cuáles son las fuentes de tráfico para las campañas? ¿Qué geografía vienen? Mi costo por clic, etcétera. Son métricas muy enfocadas a las ventas reales en el e-commerce. Lo que sí creo que es clave, siempre tener en mente, para cualquier actividad de marketing, es que tiene que haber un objetivo atrás. Si nosotros somos capaces de entender el objetivo, digamos, de nuestro negocio, podemos entender qué métrica va a ser útil. Entonces, primero entendamos cómo el negocio gana dinero, según eso pongamos objetivos y vamos a ir por un camino de éxito en la medición. ¿Cómo es un objetivo para que sea inteligente? Un objetivo tiene que ser SMART. Y si usamos la S, la M, la A, L, T, nos sale como un acrónimo que puede ser bastante útil para ustedes, donde la S es específico, un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser realizable, que sea alcanzable, ¿no? Realista con respecto a mi posición de mercado y limitado en el tiempo. Si usted está haciendo un objetivo, debería seguir estos 5 puntos como regla. No sirve un objetivo que no sea numérico, por ejemplo. No sirve un objetivo que no tenga un límite en el tiempo, por ejemplo. Cualquier actividad web, como podemos ver, digamos, en el slide, tiene que contribuir en algo. Yo creo que son los puntos básicos de contribución los siguientes puntos. Primero, tenemos que ayudarnos en que lo que voy a hacer en online, cualquier tipo de actividad, me tiene que ayudar a incrementar ingresos. ROI. Otra forma de generar utilidad para la empresa sería reducir los costos. O sea, si también son vía digital, puedo reducir costos para mi compañía, también estoy generando valor. O tercero, generando o aumentando la lealtad o satisfacción de los clientes que tenemos. ¿Por qué? Porque si incremento ingresos, bueno, obviamente gano más dinero, reduzco costos, también gano más utilidad, y si hay lealtad, genero que los usuarios me sigan consumiendo en el tiempo. Y eso significa negocio al fin y al cabo. Entonces, vamos a analizar el tema de la métrica ahora por partes. El siguiente esquema representa lo que hace un director técnico en un partido de fútbol, donde antes de hacer un partido está pensando cómo se va a plantar frente al equipo contrario. Entonces, lo que hacen las personas, lo que hacen los directores técnicos, tienen que planificar en una etapa o sea, antes del partido. Entonces, para ello utiliza varias fuentes, el conocimiento interno de los jugadores que tiene, pero también está utilizando unas fuentes de información externa, por ejemplo, quién es el equipo contrario, quiénes son los buenos jugadores, cómo se plantan en el partido, cómo enfrentan el partido. Y en ese caso, el director técnico tiene que tener una estrategia especial para cada tipo de competidor. Por tanto, podemos decir que cualquier director técnico o cualquier persona que maneje campañas debería estar preparado para entender el entorno donde se va a hacer la campaña, debe entender cuáles son los competidores que tiene y debería entender cuáles son las oportunidades que hay. Eso es lo pre. Después lo durante sería cuando parte, digamos, el encuentro deportivo el partido de fútbol. Puede pasar un montón de cosas. Quizás tú tenías un plan de evitar que te metan goles y te meten uno y tienes que hacer un cambio de timón, tienes que hacer optimización. Y esa optimización se hace en tiempo real. O sea, me refiero a que no tiene que esperar una hora si se lesionó un jugador para cambiarlo. Tiene que tomar decisiones en el momento y con los datos que está viendo. Y eso se hace en tiempo real, igual que en las campañas digitales. Uno puede ver datos en tiempo real y tomar decisiones. Y a nivel post, tomar estos datos, estos datos que pasaron, ya sé si el partido ganó, se perdió, pero hay aprendizaje. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal, me hago un autoanálisis y cómo aplico esa inteligencia para los siguientes partidos. Eso sería un análisis post. Entonces, por tanto, lo que nosotros queremos es identificar oportunidad de conexión en la etapa pre,
analizar la competencia, el durante, efectividad de la ejecución, optimizar recursos y alcanzar los resultados que me había impuesto, y en el post, evaluación de resultados y retroalimentación de la experiencia de los usuarios. Entonces, yendo por partes, vamos a analizar primero qué son audiencias en la web. Lo que queremos responder con respecto a audiencias en la web sería quiénes son las personas que están en la web, cuántos son, cómo son, dónde están, para qué están en la web, cuándo están, pero no solamente mis sitios o mis aplicaciones, también puede ser las de la competencia. ¿Y cómo las analizo, digamos, en mi web? De varias formas. Una forma sería, por ejemplo, con herramientas tipo Google Analytics, Web Trends, Omnitor, Comscore. Hay un montón de herramientas que uno puede utilizar, cualquiera a nivel de medición. Entonces, vamos a hacer un poquito con la historia de medición. La medición nació con Internet, el año 95. Había analizadores de logs, 96 contadores, el año 99-2000 aparecen herramientas de paneles y herramientas comerciales, y el 2009-2010 aparecieron métricas híbridas que mezclan metodología. Vamos a ver algunos ejemplos. Una herramienta de log tiene la característica que es una herramienta que mide usuarios por IP. La herramienta mide dentro del mismo servidor web, o sea, es muy seguro porque al fin y al cabo está exactamente donde están tus datos de tu web. Pero la medición de usuarios por IP no está perfecta, de hecho para nada. Especialmente si decimos que un usuario es un IP, es realmente un error bastante grande. Las IP son, digamos, son números que me dan las redes donde me conecto. Entonces, si me cambio de red, cambia el número de IP. Me voy a Starbucks, me voy a cambio de IP. Me voy a mi trabajo, cambio de IP. Me llego a mi casa, cambio de IP. Entonces, realmente, si yo con una misma máquina me cambié 3 veces de redes, soy 3 usuarios para esta metodología. Por tanto, no lo usamos mucho en marketing. Realmente sí me ayuda bastante para entender consumo web, ancho de banda, etc. Y hay unos ejemplos de medición con una herramienta que se llama D4W-Stat. Realmente son las mismas métricas que cualquier herramienta web, pero cuando vemos la palabra visitor o visitante, fueron calculados con IP. La segunda metodología se llama de Tax Cookies, y esa metodología es la de Google Analytics, por ejemplo, donde cuando entramos a la página web se inicia una medición censal, o sea que se mide todo lo que se quería, digamos, todo lo que se quiere medir. Para esto usamos unos códigos de medición que tienen que ir puestos dentro del código HTML del sitio. Le llamamos tag, por una etiqueta, un tag. Y en ese tag incluye también la orden para que se revise la cookie. ¿Qué es la cookie? Un pequeño código que dice que vive dentro del navegador y dice, te identifica como usuario en este caso, o como un navegador que estuvo visitando un sitio web. Si usted tenía la cookie del sitio que está visitando, esa cookie digamos de medición te va a decir que eres la misma persona o el mismo navegador visitando por segunda vez un sitio dentro de un mismo día o dentro de una misma semana o dentro de un mismo mes. Si no tiene cookie te deja una cookie. Entonces, el control de usuarios en esta metodología es basado en cookie. Tampoco es perfecto porque si yo tengo, por ejemplo, mi PC y tengo mi móvil, en cada uno son cookies distintas porque nacen navegadores distintos. Por tanto, tampoco cookie no es persona. Entonces, en ese punto de vista es súper importante entender que las métricas que me está entregando Google Analytics, Comscore Digital Analytics, Omnitor, Web Trends, etc., son métricas basadas en cookies de browser único, y aunque le digan que es visitante único, no lo es. Son cookies. Y entre más borramos cookies y entre más usamos devices distintos, más cookies tenemos. Entonces, acá como dato, según IAB, calculamos que hay casi 3 o 4 devices por persona que consume Internet. Entonces, es un desafío el tema de la cookie, porque uno podría estar sobrecontando a los usuarios. Pero, de todas maneras, es mucho mejor que un IP, como para contar personas, o para contar, digamos, visitantes. Después de eso se hacen todas las mediciones de páginas vistas, de tiempo, etc. Y lo que hace la persona es ingresar a la web a su cuenta, digamos, de medición y puede ver las métricas relativamente en real time. Aquí hay un ejemplo de una métrica, Comscore Digital Analytics, por ejemplo. Aquí hay otra de Google Analytics. Aquí hay otro de Omnitor. Y la última metodología es la metodología de panel. En este caso voy a nombrar
¿Cómo mide Comscore, por ejemplo, acá en México? Lo más importante en una metodología de panel es la enumeración, porque se tiene que definir cuál es el universo a medir. Y en el caso de Comscore se mide trabajo y hogar mayores de 6 años navegando en Internet en PCs, sin móviles en el caso de Mediametrics. Ese es el universo de medición y contra eso se puede comparar. Cuando se define eso se hace un reclutamiento a nivel de la web online para buscar panelistas que representen a su universo. Y esos panelistas tienen un software que nos permite hacer esa medición. Esta metodología también la usa Alexa, por ejemplo. La recolección de datos es vía web y lo más importante sería cómo después utilicé, quién utilizó la PC. Y para eso lo que hacemos es entender qué tipo de sitios la gente está utilizando. Si es una niña, por ejemplo, y quiere hacer una niña de 2 años, según el panel, y se escribió así, y está haciendo venta de acciones, no le voy a creer, por ejemplo. Entonces, Comscore en este caso, Alexa debería estar votando el panel o incluyendo en el panel. Esta metodología, por ejemplo, no mide café internet, por tanto estaríamos dejando de medir un pedazo importante, como 20% del total de usuarios de México. Aquí hay unos ejemplos como Comscore Media Planner para hacer un plan de medios, etc. Si hacemos una comparación entre los paneles y la medición Sitecentric, ahí hay 2 columnas que podemos revisar, donde vemos que los paneles es foco en medición de audiencia, entender personas. Y ahí está el ejemplo de Comscore, por ejemplo, Mediametrics. Es un censo al panelista, o sea, todo lo que el panelista hace, vamos a poder medirlo. Es una metodología que tiene mucho objetivo de marketing, research, y entregar a anunciantes y agencias una visión de consenso única, pero para generar ventas de publicidad digital principalmente. Se habla de alcance, se habla de frecuencia. La definición de unique son personas no duplicadas. A nivel de las herramientas Sitecentric como Google Analytics, es un censo al sitio, se fue del sitio, dejó de medir, por supuesto, y es real time. Generalmente el panel te entrega data mensual, en el caso de Sitecentric es otra data real time, pero obviamente puedes tener solamente la data de tu sitio, no la data de tu competencia. En este caso, la definición de unique es, en el caso de Sitecentric, cookie de browser único, y en el caso de panel es persona no duplicada. Ninguna herramienta es perfecta, como podemos ver. Entonces, por ejemplo, ya vimos que los logs un IP no es persona, es un problema. ¿Okay? A nivel de herramientas Sitecentric, las cookies se pueden borrar y el panel tampoco representa el 100% de la población conectada. Entonces, esos son todos los ejemplos que pueden darse a nivel de las debilidades de cada metodología. Seguimos entonces en forma secuencial con las etapas de medición. La primera etapa de medición, como vimos el ejemplo del partido de fútbol, es la etapa pre, la etapa de preparación. Entonces, en la etapa pre, vamos a utilizar una herramienta de panel para analizar el mercado y el entorno competitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el mercado, cómo funciona, para poder ayudar a tomar decisiones. ¿Qué queremos evaluar de mercado? Valor de mercado donde participamos, tendencia de crecimiento del mercado, los players, el entorno competitivo, etc. Bueno, no solamente mi sitio, o sea, aquí es clave, muchas veces nos clavamos mucho en entender qué pasa en las métricas de mi sitio, pero no sabemos lo que pasa con la competencia, y eso puede ser un error garrafal. ¿Qué tipo de datos obtengo una herramienta de panel? Por ejemplo, tamaño de usuarios, consumo por país, algún demográfico, hombres, mujeres, edades, o algún rubro, por ejemplo, cómo se comporta la gente que consume cupones en México, o la gente que usa líneas aéreas o banca en línea. La tendencia de usuarios de un rubro en particular, perfiles demográficos de los usuarios de un país, de una categoría, rubro o un sitio en particular. Conocer la afinidad e intereses de la audiencia. Un ranking de competidores actuales. ¿Cómo genera tráfico un competidor? Interesante. Y para campañas de medios digitales, alcance, o sea, cuántas personas impacto de un segmento, y frecuencia, o sea, cuántas veces las impacto. A nivel de nuevas metodologías de medición, les comentaba a nivel de historia que como en 2009-2010 aparecieron métricas que son unificadas, o sea,
que utilizan metodología tanto de panel como metodologías de site-centric. ¿Cuál es la idea? El panel me da mucha data respecto a cómo las personas usan digital. Hombres, mujeres, niños, etcétera, jóvenes, edades X, etcétera. Y por otro lado, las mediciones site-centric, las mediciones tipo Google Analytics, Comscore Digital Analytics, Omniture, etcétera, me hace un censo al sitio y me entrega data muy rica del consumo. Entonces, si considero el consumo como un dato importante, válido, y así es porque es censal, y considero que los paneles tienen data relevante a nivel demográfico, tomo los dos datos como ciertos y los hago trabajar juntos. Ese es el gran objetivo de la medición unificada, tener métricas mejoradas, dado que Internet tiene esta característica de poder medir vía estudios tipo panel personas, pero también entender el consumo en forma censal. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cómo se ve en Comscore un sitio como cnnexpansión.com en agosto de 2010, cuando se hizo por primera vez en México, y se puede ver que hay una U de unificación ahí al lado de CNN México, CNN Expansión, y podemos ver cómo creció el tráfico en el gráfico de abajo cuando se empezó a medir completa, digamos, el tráfico vía los tags. Solamente en el universo Comscore medían 4.3 millones de páginas vistas, pero por el censo se encontró 1.6 millones de páginas vistas adicionales. O sea, obviamente a los medios les interesa mucho este tipo de métricas porque complementan mejor y se ven mejor a la hora que les compran pauta. Aquí hay un uso de planificación de medios digitales. Por ejemplo, esto es un media planner, donde la gente elige país, busco mujeres, busco hombres, busco ciertas edades. Y, por ejemplo, aquí buscaron hombres de 25 a 34 años, interesados en redes sociales, interesados en películas e interesados en deporte. Y aquí la herramienta tiene que botarte cualquier tipo, digamos, de sitio que cumpla con las condiciones que vimos antes, en edad e intereses. Y aquí vemos en la siguiente que se escogen los sitios, que es Medio Tiempo, Justin TV, Vanguardia, Chilango, Zócalo en este ejemplo. Se pone la duración de la campaña, se pone el costo por millar que estamos negociando con los medios, cuántas impresiones les voy a comprar a cada uno, y con esta simulación ya puedo optimizar. Y la siguiente slide podemos ver que está la parte de optimización de campañas, que es lo que hacen los media planners, ¿okay? Donde vemos que en el azul está el plano original y el anaranjado es un plano optimizado. En el plano original podemos ver que había un budget que realmente, estamos hablando de dinero, más de 150.000 pesos, y quizás el cliente tenía un budget realmente de 60.000, entonces tengo que cambiar mi plan. Se le fueron ajustando las impresiones a Justin TV, por ejemplo, a Zócalo, a Chilango se bajó un poquito, se bajó bastante Vanguardia, etc. ¿Y qué pasó? El impacto a nivel de reach, de alcance, en la curva azul contra el naranja, vemos que solamente me pegó 5 puntos porcentuales a nivel de reach, pero a nivel de frecuencia era muy alta, era 17 y pasó a 8. O sea, eran sitios que tenían mucha duplicidad de audiencia. Y eso me permitió no afectar tanto el alcance de la campaña, pero sí bajar una frecuencia que era realmente inútil, 17 veces. ¿Y qué pasó con mi costo de mi campaña? Bajó de 170.000 a 60.000. Ese es el trabajo de un planificador de medios, hacer una optimización de alcance, frecuencia y obviamente budget. ¿Qué métricas nos tenemos que encontrar a futuro? Medición de móvil. Hay algunas métricas iniciales ya en México, pero realmente hay un camino muy largo todavía con respecto a la integración de métricas entre PC y móviles al mismo tiempo. Como dije hace un rato, yo soy un usuario de este PC, pero también soy usuario de este móvil. Entonces, a nivel de personas, soy uno solo, utilizando dos devices. Y eso se llama medición multiplataforma y tenemos que buscar la manera de que México lo tenga también. Aquí hay un ejemplo de medición de móviles que hace Comscore en México y salen cuántas personas usan Yahoo Site a nivel de smartphone, Televisa, Universal, etc. Pero llegar a la medición multiplataforma, o sea, una sola persona que consume distintos tipos de sitios o el mismo sitio de distintas plataformas, por ejemplo, la aplicación de Televisa, el sitio web de Televisa, PC, el sitio móvil de Televisa, es un desafío mayor.
Aquí justamente aquí hay un análisis que se hizo de Estados Unidos de la medición multiplataforma. Y estos son datos reales que sacamos de Comscore multiplataforma de allá. Y vemos, por ejemplo, en el caso de aquí el ejemplo R7 Portal, el número 4, dice que a nivel de PC 41.8 millones de personas llegaron a R7 y en móviles llegaron 20.8 millones. No se suma para sacar los usuarios multiplataforma, es la integración, porque hay usuarios de móviles que también lo usan en desktop. Entonces, en total son 53 millones. Entonces, ahí está el desafío multiplataforma, entender la duplicación entre PC y móvil. Otra cosa son las métricas de video, o sea, entender cómo la gente consume videos, y ya son métricas de, por ejemplo, espectador único, métricas de penetración de personas viendo videos, número de videos vistos por canal, videos por espectador, minutos por video, minutos por espectador, cantidad de videos vistos, etc. Aquí hay un ejercicio que me gustaría que lo aplicaran, y esto realmente sería importante que me lo mandaran a mi correo, si quieren que yo les haga una revisión. Y la idea es que ustedes pueden elegir una marca, un anunciante, digamos, y tendrían que analizar el tráfico de un medio, digamos, que se les va a acercar. Y para ello basta que me pidan por mail datos de un medio, por ejemplo, Televisa, Medio Tiempo, etc. ¿Okay? Yo les paso reportes y con esos reportes ustedes pueden definir si realmente, según los datos que les paso, tiene sentido hacer pauta en ese medio. ¿Okay? Entonces es necesario que las personas que estén en el curso me manden un correo que está acá abajo en el slide para que me pidan los datos y puedan hacer el ejercicio. Seguimos adelante. Etapa durante. Si yo tengo mi campaña, ahora empieza el tema del monitoreo de la campaña. O sea, la campaña es, por ejemplo, vamos a hacer algo display, o sea, hacer algo con banners, para tratar de captar la atención de los usuarios. Y para eso utilizamos un ad server. ¿Qué es un ad server? Es un servidor de publicidad que tiene dos misiones: hacer que la pauta aparezca en la pantalla del usuario, pero también administrar la campaña y medirla. Monitorearla significa estar viendo las métricas, cuántas impresiones han servido, y también me sirve para medir cuántos clics realmente se han hecho en esta pieza publicitaria. Los reportes son siempre en tiempo real, o sea, realmente tienen la capacidad, igual que en el partido de fútbol, como decíamos, cuando ya corrió, puedes estar optimizando. ¿Quién usa el server? Las agencias de medios, por ejemplo, lo utilizan los medios grandes, los medios pequeños y algunos anunciantes. Generalmente podrían en una misma campaña utilizarse dos ad servers al mismo tiempo, el de la agencia de medios, por ejemplo, y el medio, y realmente va a ser bastante difícil que el número cuadre. Generalmente se acepta una diferencia de 10%, pero a veces hay mucha diferencia, el 50%, especialmente son por errores de setup a nivel, digamos, de las personas que lo hacen. ¿Cómo se calcula el consumo? Son varios tipos. Bueno, aquí están los principales, que es, por ejemplo, un sponsorship, o sea, que alguien pague el derecho de estar ahí en el sitio corriendo por todo el día, y eso es como, digamos, hacer un auspicio. Lo más típico son los siguientes: costo por impresiones, CPM, costo por millar, donde por cada 1000 impresiones yo te cobro como medio al anunciante o a su agencia una cantidad. Otro nivel es costo por clic, o sea, cada vez que hacen clic realmente te estoy pagando. Ahora, fíjense que para que hagan clic tiene que servirse un montón de impresiones, o sea, las impresiones que no tienen clic no son pagadas en este módulo. O sea, realmente el riesgo es mucho más grande para el medio. En cambio, impresiones cada vez que se muestra se va a cobrar, pero por clic no, simplemente por que hacen clic. Técnicamente, para sitios pequeños, CPC no sirve, simplemente porque perdería todo el tráfico poniendo impresiones, pero realmente si te van a hacer 3 clics no te van a pagar nada, centavos. Y métricas por conversiones, o costo por adquisición, o costo por lead también le llaman, sería un paso más allá del clic. O sea, hago clic, me llega un formulario, lo lleno, y eso sería un lead o un costo por adquisición, porque logré un potencial negocio. Y eso obviamente es mucho más difícil todavía. Y obviamente si eres un sitio pequeño, menos sentido lógico tiene que lo hagas. Acá hay un concepto muy importante que se llama concepto de capping, en esta lámina que ya se llama optimización de alcance y frecuencia. En esta
Lo más importante de este concepto es que vía la cookie que tiene la server a la hora que está sirviendo la campaña, uno podría regular la cantidad de impresiones que está llegando a una misma persona. Y eso es un frequency cap. El frequency cap es regular la frecuencia para no malgastar las impresiones en las mismas personas. Y en ese punto de vista, por ejemplo, mucha gente usa 3, 4, 5, 6 como opción de frecuencia, capping de frecuencia. Y así cuando llega la impresión número 7, en vez de malgastarla con la misma persona, se le ofrece a otra persona y me ayuda a maximizar mi alcance. ¿Cómo segmento una server? Esos son los parámetros de segmentación, por ejemplo, qué tipo de sitio quiero en una red, por ejemplo, sitios de deporte. En qué área de sitios quiere aparecer, por ejemplo, en todos los home. En qué país quiero aparecer, y eso se hace por el número IP, o sea, son IP de Estados Unidos, son IP de México, ¿okay? Por sistema operativo, quiero solamente mostrarle una pauta a la gente que tenga Android, por ejemplo. Más adelante vienen algunos ejemplos de reportes. Me quedaría con el segundo ejemplo que se llama reportes de inventario. Esto es muy importante para un medio. Si quieren, analizarlo un momento. Podrán ver que aparecen algunos términos como, por ejemplo, el schedule, digamos, de impresiones que tenemos esta semana. ¿Cuántas tenemos reservadas? Por ejemplo, estamos negociando con ellos, con un cliente en este momento y todavía, digamos, no lo vendemos, pero está reservado a nivel de que podamos venderla. El forecast, digamos, de impresiones que podría tener total y cuánto remanente me queda para vender. Este reporte es clave, digamos, para los medios a la hora de definir cómo apurar la venta de publicidad, porque si no, en menos de un segundo, si la pauta, si un espacio no se vende, se consumió y se perdió. Bueno, el siguiente paso es Web Analytics. Y en términos de Web Analytics, les puedo decir que según la Web Analytics Association, la define como entender las capturas, procesamiento, análisis, reporte de datos de Internet con el propósito de entender y optimizar el sitio. Entonces ya pensemos que la campaña está funcionando, la servimos para el server, la gente le hizo clic y llegó a mi sitio, yo los tengo. Con Web Analytics voy a saber qué están haciendo dentro del sitio cuando ya llegaron. Analicemos las palabras, digamos, que está diciendo la definición: captura, procesamiento, análisis, reporte y optimización. Primero es captura. Uno puede capturar datos vía logs o vía tags, por ejemplo. Y realmente ya vimos que las herramientas no van a alcanzar, no van a hacer lo mismo. Ahora, ¿realmente es importante? No creo. Yo creo que lo clave es seguir tendencia y entender la tendencia. Pero lo más importante, como dice ahí, garbage in, garbage out. Si un sistema le mete basura, sale basura. Si está mal instalado la herramienta que van a utilizar, realmente siempre el resultado va a ser malo. Si no está tagueado todo el sitio, por ejemplo, con la metodología de Tags Cookies, no vas a poder ver el dato que querías de algo que no estaba tagueado. Así que importante ser eficiente en ello. Después viene el procesamiento. A nivel de procesamiento uno puede hacerlo de dos formas. Primero, a nivel de Internet, con herramientas tipo Google Analytics, Consolidated Analytics, Omniture, no sé, o in-house. El procesamiento in-house sería en servidores propios. En ese caso, la metodología de la izquierda del hosted sería, digamos, herramientas de terceros, y in-house sería las herramientas, bueno, site-centric, ¿no? Y in-house serían las herramientas de logs. Aquí viene lo más importante: análisis. Web Analytics tiene distintos niveles de forma de análisis. La primera generación, lo más fácil es mirar al pasado, o sea, encontrar algún dato de antes, encontrar alguna opción de optimización. La segunda forma sería datos en tiempo real y hacer experimentos a nivel de optimización entre, por ejemplo, test A/B o test multivariable, que son experimentos estructurados y controlados que muestran efecto y valor de optimización. Ahí pueden encontrar, digamos, cómo buscarlo en Google, por ejemplo, en Yahoo, qué es un sistema multivariable o cómo se aplica un A/B testing. Entonces, la primera generación mira el pasado, la segunda real time,
Y yo creo que lo mejor y lo más recomendable para nosotros sería la tercera generación. La tercera generación es identificar los datos online y cómo estos trabajan en conjunto con los datos offline. Lo que haces online afecta offline. Lo que hace offline afecta online. Entonces, más que hablar de on y off, hablamos de non-line, que no haya línea. Es todo marketing, es la misma audiencia que necesita ser impactada, que necesita recordar tu marca. Por tanto, es necesario, a nivel de métricas, entender si estamos, obviamente, afectando el mundo físico con el mundo digital, o al revés, que el mundo digital realmente tiene que esperar tener un efecto en el mundo físico, en el mundo real, ¿no? Para conseguir estas métricas accionables, entonces, primero defino que Web Analytics es mucho más que medir clic. Entonces tenemos que definir comportamientos. Y para encontrar, digamos, métricas accionables sería primero analizar comportamientos, segundo analizar resultados y tercero analizar la experiencia. Y aquí les recomiendo un libro que es de Avinash Kaushik que se llama Web Analytics An Hour a Day, como está escrito en el slide. El enfoque estratégico justamente viene de Avinash, donde en medio están las métricas accionables y los insights. Y a nivel de comportamiento recomienda medir flujo de clic, flujo de páginas, ¿no? Segmento de clics, densidad de clic, segmento de las personas que se meten al sitio, qué búsquedas se están haciendo, internas dentro del sitio o externas, cómo llegaron al sitio, inferir lo que está haciendo la gente dentro de los sitios web. A nivel de resultados, por ejemplo, la cantidad de pedidos, los ingresos, los contactos, qué calidad tienen los contactos, cuántos problemas estoy resolviendo, qué tasa de conversión tengo, y matices con los resultados. A nivel de experiencia, investigación. Las personas son difíciles de medir, hay que atenderlas de otra manera, hay que hacer experimentos. Uno podría pedir la autorización o la ayuda de un experto, una evaluación heurística, ¿no? O encuestas con los usuarios y entender la voz del consumidor, qué opina de mi sitio. Si yo soy capaz de entender explícitamente la experiencia del cliente, puedo tratar de influir en el comportamiento óptimo y así conducir resultados, ganar, ganar. ¿Por qué ganar, ganar? Simplemente porque el usuario obtiene lo que quería a nivel de contenido, a nivel de producto, etc. Y obviamente el medio obtiene lectura, obtiene engagement, o es un e-commerce, por ejemplo, obtiene venta. O sea, los dos obtienen lo que querían. Entonces, como digo, mucho más que medir clic. Solamente muchas veces nos quedamos pegados con el tema de medición de clic, pero hay que analizar comportamiento, entender el qué está pasando. Y después preguntarte cuando entiendes eso, ¿y eso qué significa? ¿Qué me está diciendo el consumidor? ¿Por qué está bajando la lectura de este sitio? No sé. Y la experiencia, el por qué. ¿Por qué pasa algo? Y tenemos que tomar decisiones de negocio a partir de medir y analizar el qué y el por qué. Y acá vienen muchos ejemplos de métricas respecto a los sitios. Por ejemplo, métricas a partir del uso del sitio. Por ejemplo, ¿cuántas visitas tengo? ¿Cuántos visitantes únicos? No es lo mismo, un visitante único puede volver varias veces en el sitio y serían varias visitas. Visitantes nuevos, las sesiones, entradas al sitio, por donde entró, por donde salió, tasa de salida, qué porcentaje de la gente se fue por el home, por ejemplo, ¿no? Los rebotes que ya lo explicamos, la tasa de rebote que ya explicamos. Después las páginas vistas por visita, tiempo promedio en página, tiempo de la visita y tiempo de visita promedio. Entonces todas estas métricas me están ayudando a entender el uso del sitio. Después pueden haber métricas a partir del contenido consultado. Y ahí, por ejemplo, en letra A estamos viendo búsquedas internas, visitas que realizaron búsquedas, qué porcentaje, qué tanto la gente hace profundidad en la búsqueda, cómo la gente refina, por ejemplo, parte con la primera frase y después le va quitando alguna cosa, le quita otra cosa para llegar a una búsqueda correcta. ¿Cuánto tiempo se queda la gente después de la búsqueda? Eso simplemente es para saber si después de la búsqueda cumpliste con el cometido de la página. Si la gente busca y se va, es que no encontró lo que quería. ¿Cuántas salidas tengo después de una búsqueda? O hacer seguimiento de eventos.
Después, Ya, perdón. Es que yo